prevención de la contaminación cruzada. O sea, un producto que es de una naturaleza se mezcla con otro. Entonces, ahí estamos hablando nosotros de contaminación cruzada. Hay dos tipos, ¿no?, de contaminación cruzada, directa e indirecta. ¿Y por qué se produce? ¿No? Porque no se separan adecuadamente, ¿no?, físicamente, los alimentos crudos de los cocidos. O cuando también mezclo dos alimentos que son de diferente naturaleza. Cada tipo de alimento tiene una carga microbiana específica, ¿no? Por ejemplo, hablamos de las carnes. Las carnes de pescado, por ejemplo, ¿no? La carne de pescado tiene una determinada cantidad de bacterias, tiene ciertos tipos de estas bacterias, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si yo decido cortar carne de pescado en la misma tabla de picar en la que estoy cortando carne de pollo, por ejemplo? Así estén ambas crudas, ¿no?, estas carnes, igual estoy originando ahí una contaminación cruzada. Como vemos en el ejemplo de la diapositiva, vemos ahí una tabla de picar limpia, por ejemplo, ¿no? Y al costado, en el número 2, vemos que dice carne cruda, ¿no? O sea, de pescado, por ejemplo. Aquí, por ejemplo, viene a ser una contaminación cruzada e indirecta. Estamos hablando, ¿no?, de que hay un utensilio limpio. Un utensilio limpio que viene a ser la tabla de picar, ¿no? Luego hay un alimento que es una carne cruda contaminada, porque esta carne, pues este pescado tiene toda la carga microbiana ahí tona, ¿no? Y pues decide cortar tomates en esta tabla de picar sin antes sanitizado, ¿verdad?, desinfectado. ¿Qué va a pasar, ¿no?, cuando esta persona pues realice un corte de tomates y estos tomates ya se encontraban desinfectados, ¿no? O sea, peor aún todavía va a ser, ¿no?, la contaminación. Yo ya tenía un alimento que es el tomate y ya estaba limpio, por así decirlo, no estaba desinfectado, estaba listo para consumirlo. Y se decide hacer una ensalada, ¿no? ¿Esta ensalada va a ser inocua? No, ¿verdad? Definitivamente esta ensalada, este producto final, ¿no?, que puede ser, digamos, de fríos, le encargan preparar una ensalada en el restaurante tal, ¿no? Está en pleno rush de atención al cliente, ¿no? Es un día feriado, por ejemplo, un día festivo, y el manipulador de alimentos, por el apuro, pues decidió hacerlo en una tabla contaminada. Entonces, este alimento, esta ensalada, ya no va a ser inocua, ¿no? Por ello es que se tiene que tener bastante cuidado en el tema de la diferenciación de tablas. Cada tipo de alimento tiene que tener una tabla de picar específica, ¿no? Eso es parte también de los instructivos, los utensilios, ¿no? Cada uno sea específicamente para un tipo de alimento. ¿Para qué? Para poder yo evitar este tema de la contaminación cruzada de alimentos. Hay que tener presente siempre este tema en aspecto preventivo, sobre todo, ¿no?, preventivo de la contaminación cruzada, porque siempre está presente como un riesgo, ¿no? Lamentablemente no existe un riesgo cero, ¿sí? Tenemos que controlar siempre la presencia o un peligro que pueda estar latente, tiene que ser controlado. Entonces, hay que tener presente este término para lo importante que viene a ser la seguridad en el almacenamiento, ¿no? ¿Por qué es importante hablar de seguridad, en este caso alimentaria, ¿no?, en el tema? Porque como decíamos anteriormente, diferentes tipos de alimentos que van a requerir algunos refrigeración, otros que van a requerir congelación y otros que pueden almacenarse a temperatura ambiente, ¿no? Entonces, ¿esto qué va a dar lugar? O sea, ¿para qué yo clasifico los alimentos según su tipo de conservación? O sea, según el rango de temperatura en el que deben estar. Porque eso me asegura a mí que el producto se mantenga inocuo, que tenga características intactas, ¿no? Y que también evite la contaminación y el deterioro acelerado de este producto, ¿no? Por ejemplo, yo las frutas, las verduras, las puedo almacenar a temperatura ambiente, ¿no? Como también frutas que ya estén procesadas o tengan algún tratamiento y tengan que requerir refrigeración, ¿no? Así como también cada uno de estos alimentos tiene un determinado tiempo de vida útil, ¿no? Según sus características, según lo que especificas en su ficha técnica, ¿no?
que hace todo lo que es un estudio de vida útil para poder así saber cuánto tiempo me puede durar en las condiciones. Por ejemplo, ahí vemos las carnes, las frutas, eso está refrigerado, ¿no? En el caso de frutas como por ejemplo fresas, que tienden a tener menor tiempo de vida útil, las fresas no duran mucho tiempo y mucho menos en una estación del año en la que hay mucho calor. Si voy a tener algún alimento en temperatura ambiente, debo asegurarme que este alimento esté libre de cualquier posible agente de contaminación. Es decir, no lo puedo colocar, por ejemplo, no debo tener un almacén de alimentos cerca del servicio higiénico, por ejemplo, ¿no? O cerca del lugar del contenedor de residuos sólidos de la basura. No, porque esa es una forma insegura, incorrecta de almacenar los alimentos, ¿no? Y aparte también de lo que es la temperatura. Entonces, estos son los aspectos a los cuales se refiere lo que es la seguridad del almacenamiento, ¿no? Asimismo, también todos los alimentos, todos los envases que contengan alimentos tienen que estar debidamente rotulados, debidamente indicados qué alimento es ¿no? Qué contiene, porque si trasvasamos un alimento X, ¿no? O un insumo X, desde el envase original a un envase que estemos usando nosotros, ¿no? que coloquemos, tiene que indicar exactamente qué producto es y sobre todo un dato muy importante que es en el almacenamiento, que es la fecha de vencimiento, ¿no? Fecha de vencimiento, fecha de producción y otro punto que nos va a servir para comprender el siguiente principio, que es el lote, ¿no? Sin el lote no puedo conocer el origen del producto, ¿no? Tengo que saber específicamente cuál es el lote del insumo, del aditivo, de lo que fuera, también del envase. Los envases también tienen lotes, ojo, también debemos exigir ello, lo exigimos a través del certificado de calidad, el cual está especificado por lote, siempre. Entonces eso es lo que me va a garantizar a mí el poder tener proveedores calificados, ¿no? Proveedores controlados. Dentro de mi sistema de aseguramiento de la calidad yo debo tener un control de proveedores, el cual siempre debe ser constantemente monitoreado en el caso que hayan cambios. Por ejemplo, el proveedor de aditivos de repente decide cambiar la fórmula, decide cambiar algún insumo, entonces estar siempre pendiente porque eso podría alterar el producto final, ¿no? En este caso, por ejemplo, algún condimento para la cocina o alguna mezcla quizás, etcétera, ¿no? Entonces, eso está referido, indicado para lo que es la seguridad en el almacenamiento. Y también nos toca hablar acerca de otro principio importante, que es la trazabilidad alimentaria, ¿no? ¿Qué es la trazabilidad alimentaria? ¿Qué significa hablar de trazabilidad? ¿Qué significa hablar de trazabilidad? Es ir hacia atrás, ¿no? Vamos a ver el origen de un producto terminado, por ejemplo, de un plato preparado, ¿no? Saber desde la materia prima, ¿no? Su origen, conocer el lote, de dónde provino, hasta el despacho, en este caso, bueno, vendría a ser el servido del plato, ¿no? Al comensal. Eso vendría a ser realizar un ejercicio de trazabilidad, realizar una trazabilidad de un alimento, también conlleva a poder mantener los registros detallados de todos los ingredientes, como les decía, y también de todos los procesos, ¿no? En cada proceso, por ejemplo, en la desinfección de la materia prima de registros, el cual de repente voy a controlar un parámetro que viene a ser la desinfección. ¿Qué cantidad de insumo uso yo para desinfectar? ¿A qué concentración? ¿No? ¿Cuánto tiempo? Son uno de los parámetros, por ejemplo, utilizados en el tema del control de desinfección. Entonces, todos estos registros detallados tienen que estar al día, ¿no? Tienen que estar hasta la fecha. Yo tengo una auditoría, por ejemplo, el día de hoy viene Digesa justo a mi establecimiento, a mi restaurante. Entonces, yo tengo que tener pues todos mis registros al día, ¿no? Debidamente documentados para que así se evidencie que estoy cumpliendo con
con mi trazabilidad, con mi sistema de gestión, ¿no? Entonces, esto es hablar de trazabilidad. También es uno de los aspectos que también se requiere como principio básico de higiene y también, sobre todo, para lo que es seguridad alimentaria. Conceptos generales, ¿no? Vamos a poder comprender estos principios básicos, comprender los principios generales, nos va a servir mucho en realidad, porque sobre esto es, digamos, la base de la pirámide, ¿no? Es la base fundamental de nuestro sistema de control, nuestro programa general de higiene y saneamiento. Términos importantes como es la contaminación cruzada, la seguridad del almacenamiento, la trazabilidad del uso de un dato muy importante que es el lote, la contaminación cruzada como que se da de un alimento a otro, ¿no? Cuando es directa, que se da de un utensilio contaminado hacia un alimento crudo, ¿no? Un alimento que esté limpio o viceversa.